Bien, de nuevo vamos con el capítulo 11, caso 11 del volumen 5, explicación, más ejemplos. Aquí te dejo varios ejemplos, varios casos reales típicos que se ven en taller cuando se combina la prueba de presión en cárter con el WPS 500X con las otras tres pruebas, con presión en cilindro, presión en admisión y contrapresión en escape. Cada uno incluye síntomas, resultado de las pruebas y cómo se llega a la conclusión. Todos estos casos están sacados de la guía de Pico o de los foros de usuarios de Pico. Son casos reales. Caso 1. Junta de culata soplada, gasolina o diésel. Síntomas: humo blanco por escape, pérdida de refrigerante sin fuga externa visible, motor que se sobrecalienta, arranque difícil y a veces mezcla de aceite y refrigerante. Pruebas: compresión baja en dos cilindros contiguos, por ejemplo, cilindros 2 y 3. Presión en admisión, vacío muy irregular o con pulsos extraños. Contrapresión en escape, normal o ligeramente alta. Presión en cárter, alta positiva y con oscilaciones fuertes. Gases de combustión pasan al cárter a través de la junta. Conclusión: la combinación de baja compresión en cilindros contiguos, más presión alta en cárter, más pérdida de refrigerante apunta directamente a junta de culata soplada entre cilindros. No es solo blow-by de segmentos. Caso 2. Fugas internas en turbo, diésel común. Síntomas: humo azul al acelerar, consumo alto de aceite, pérdida de potencia bajo carga y código P0299, turbo bajo. Pruebas: compresión normal en todos los cilindros, presión en admisión, vacío normal en ralentí pero no responde bien en snap test, en aceleraciones. Contrapresión en escape, normal. Presión en cárter, muy alta y sube mucho al acelerar. Gases de escape pasan al cárter por los sellos del turbo. Conclusión: compresión buena descarta motor gastado, pero presión alta en cárter con humo azul indica que el turbo tiene fugas internas en los sellos del eje. El turbo está comiendo aceite y enviando gases al cárter. Caso 3. Válvula PCV defectuosa u obstruida, gasolina. Síntomas: consumo excesivo de aceite, humo azul leve, ralentí inestable y olor a gasolina dentro del habitáculo. Pruebas: compresión completamente normal, presión en admisión vacío, bajo o inestable, contrapresión en escape normal, presión en cárter alta, positiva, constante incluso en ralentí. Conclusión: como la compresión es buena, el problema no es mecánico interno del motor. La presión alta en cárter más vacío bajo en admisión confirma que la válvula PCV está atascada en cerrado o la manguera obstruida. El cárter no ventila y el aceite sube por admisión. Caso 4. Cadena o correa de distribución desfasada o estirada. Síntomas: pérdida de potencia, tirones, consumo alto y a veces fallos de encendido. Pruebas: compresión ligeramente baja en todos los cilindros, presión en admisión, pulsos muy irregulares y asimétricos. Contrapresión en escape, alta. Presión en cárter, alta con patrón irregular, no uniforme. Conclusión: la irregularidad en admisión más contrapresión alta más presión en cárter con patrón extraño indica que el timing está desfasado. Los gases no salen ni entran en el momento correcto y parte del blow-by aumenta. Caso 5. Válvulas de escape quemadas versus segmentos gastados. Síntomas: pérdida de potencia, humo azul, consumo de aceite.
Pruebas. Compresión. Baja en uno o dos cilindros. Presión en admisión. Normal. Contrapresión en escape. Alta. Salen gases mal. Presión en cárter. Solo ligeramente alta, no exagerada. Conclusión. Baja compresión más contrapresión alta más presión en cárter casi normal igual a válvulas de escape quemadas. El gas sale por escape, no por cárter. Si la presión en cárter fuera muy alta, sería más probable segmentos gastados. Estos son casos reales que se repiten constantemente en taller. Con las 4 pruebas juntas se puede descartar o confirmar el problema en menos de 20 minutos sin abrir el motor. Más casos reales típicos que se diagnostican combinando la presión en cárter con las otras pruebas del WPS 500X. Todos son situaciones que se repiten con frecuencia en taller. Caso 6. EGR atascado o abierto permanente. Diésel común. Síntomas. Ralentí inestable, humo negro, pérdida de potencia a baja RPM y códigos P0401 o P0402. Pruebas. Compresión normal. Presión en admisión vacío muy bajo o con pulsos extraños. El EGR deja pasar gases de escape a admisión. Contrapresión en escape normal o alta. Presión en cárter ligeramente alta con patrón irregular. Conclusión. El vacío bajo en admisión más presión en cárter ligeramente alta indica que el EGR está atascado o abierto, contaminando la admisión y aumentando ligeramente el blow-by. Se confirma cerrando manualmente el EGR y viendo si mejora la onda de admisión. Caso 7. Junta de colector de admisión rota o con fuga, gasolina o diésel. Síntomas. Ralentí inestable, silbido de aire, consumo alto y a veces fallos de encendido en cilindros cercanos. Pruebas. Compresión. Normal o ligeramente baja en cilindros afectados. Presión en admisión. Vacío, bajo e inestable con caídas bruscas. Contrapresión en escape. Normal. Presión en cárter. Normal o solo ligeramente alta. Conclusión. El vacío bajo en admisión con compresión casi normal y presión en cárter sin grandes cambios apunta a fuga en la junta de colector de admisión. Entra aire falso. Se confirma rociando líquido de freno cerca del colector y viendo si el ralentí cambia. Ahora ya voy a decir solo el título de el resto de casos. Caso 8. Anillos de pistón gastados solo en un cilindro. Caso 9. Diésel con DPF saturado más blow-by excesivo. Este lo voy a decir entero. Síntomas. Regeneraciones frecuentes del DPF que fallan. Humo negro. Pérdida de potencia y consumo alto de aceite. Pruebas. Compresión ligeramente baja en varios cilindros. Presión en admisión normal o con algo de restricción. Contrapresión en escape alta, antes y después del DPF. Presión en cárter muy alta, especialmente bajo carga. Conclusión. La contrapresión alta más la presión alta en cárter indica que el motor está trabajando contra una restricción, DPF tapado, lo que aumenta el blow-by y presuriza el cárter. El DPF saturado obliga al motor a generar más presión, empeorando el desgaste interno. Este caso era diésel con DPF saturado más blow-by excesivo. Caso 10. Wastegate o válvula de descarga del turbo defectuosa. Caso 11. Válvulas de admisión quemadas. Caso 12. Cadena de distribución estirada en varios cilindros.
Caso 13, EGR refrigerado con fugas de refrigerante al cárter. Este voy a profundizar. Este es uno de los casos más interesantes y engañosos en diésel modernos, sobre todo Volkswagen, BMW, Mercedes y PSA. El EGR tiene un intercambiador de calor, EGR Cooler, el enfriador, que enfría los gases con refrigerante del motor. Cuando se agrieta o se rompe internamente, el refrigerante pasa directamente al cárter. Síntomas: consumo de refrigerante sin fuga visible externa. Nivel de aceite que sube misteriosamente. Emulsión blanca en el aceite, mayonesa. Humo blanco por escape y a veces luz de avería por baja presión de aceite o alta temperatura. El cliente suele decir: pierde refrigerante pero no gotea. Pruebas con WPS 500X. Compresión: normal o ligeramente baja. Presión en admisión: normal o con algo de restricción por EGR. Contrapresión en escape: normal. Presión en cárter: alta positiva constante incluso en ralentí y a veces con pequeñas oscilaciones de presión de refrigerante, porque entra líquido. Conclusión paso a paso. La clave es que la presión en cárter está alta sin que haya blow-by mecánico, porque la compresión casi normal. Esto descarta segmentos o junta de culata. Al mismo tiempo, el nivel de aceite sube y aparece emulsión, lo que apunta a refrigerante entrando al cárter. La prueba de presión en cárter muestra la presión positiva extra causada por el líquido que se evapora y presuriza. Para confirmar, desconecta la manguera del EGR Cooler y haz la prueba de nuevo. Si la presión en cárter baja drásticamente, el cooler está roto. Es un fallo caro. Cambiar el EGR Cooler cuesta 400-800 euros, pero se diagnostica en 15 minutos con el WPS 500X sin abrir nada. Otro caso, caso 14, bomba de vacío defectuosa. Voy a profundizar el caso del enfriador de EGR. Caso del EGR Cooler con fuga de refrigerante al cárter. Profundización máxima. Este es uno de los fallos más traicioneros y cada vez más frecuentes en diésel modernos con EGR refrigerado, sobre todo Volkswagen, Audi 2.0, 3.0 TDI, BMW 2.0, 3.0 diésel, Mercedes CDI OM, PSA 1.6, 2.0 HDI, Ford EcoBlue, etc. El EGR Cooler es un intercambiador de calor que enfría los gases recirculados con refrigerante del motor para reducir emisiones de NOx. Cuando se agrieta o rompe internamente por fatiga térmica, corrosión o vibraciones, el refrigerante pasa directamente al conducto de EGR y desde ahí al colector de admisión o directamente al cárter a través de la válvula EGR. ¿Por qué es tan engañoso? No hay fuga externa visible, nada gotea al suelo. El nivel de refrigerante baja lentamente. El nivel de aceite sube misteriosamente y aparece emulsión blanca, mayonesa, en la tapa de aceite y en la varilla. El cliente suele decir: pierde refrigerante pero no veo dónde, o el aceite se está poniendo blanco. Síntomas completos: consumo de refrigerante sin pérdida visible. Nivel de aceite que sube, el refrigerante se mezcla con el aceite. Emulsión blanca en aceite y tapas. Humo blanco por escape, refrigerante quemado. Ralentí inestable o tirones suaves. A veces luz de avería por baja presión de aceite, temperatura alta o códigos de EGR P0401, 02, 3 o 6. Y en casos avanzados, motor que se sobrecalienta o se bloquea por dilución del aceite. ¿Cómo se comporta cada prueba con el WPS 500X? 1. Compresión en cilindro, normal o solo ligeramente baja, porque el refrigerante no afecta directamente la compresión mecánica.
Esto descarta inmediatamente segmentos gastados o pistones. 2. Presión en colector de admisión. Vacío, normal o ligeramente bajo. El EGR puede estar abierto o cerrado. No hay pulsos irregulares fuertes. Bien. Tercero, contrapresión en escape. Normal. No hay restricción en escape ni DPF tapado. Bien. 4. Presión en cárter. La clave del diagnóstico. Presión positiva constante y alta incluso en ralentí. Normalmente más 50 a más 150 milibar. La onda muestra pequeñas oscilaciones o picos de líquido porque el refrigerante se evapora parcialmente y genera vapor extra. Al acelerar, la presión en cárter sube más de lo normal porque aumenta el flujo de gases de EGR. ¿Cómo confirmar el fallo con el WPS500X paso a paso? 1. Conecta el WPS500X en rango 2 a la tapa de llenado de aceite o manguera de ventilación del cárter. Haz la prueba en ralentí estable y luego acelera varias veces. Snap test. 3. Observa. Presión positiva alta y sostenida que no baja cuando apagas el motor. El refrigerante sigue evaporándose. 4. Desconecta temporalmente la manguera del EGR cooler, lado de entrada o salida, y repite la prueba de presión en cárter. Si la presión en cárter baja drásticamente o vuelve a normal, el cooler está roto. 5. Truco extra. Con el motor apagado, conecta el WPS500X al cárter y presuriza ligeramente el sistema de refrigerante con una bomba de mano. Si ves que la presión en cárter sube al mismo tiempo, hay comunicación directa refrigerante-cárter. Diferenciación con otros fallos parecidos. Junta de culata soplada, baja compresión en cilindros contiguos, más presión alta en cárter, más emulsión. Aquí la compresión está baja, en el EGR cooler la compresión es normal. Diferenciación con otros fallos parecidos, segmentos gastados. Compresión baja, más presión muy alta en cárter, más humo azul. En EGR cooler la compresión es buena. Bien. Válvula PCV mala. Presión alta en cárter, pero sin emulsión ni pérdida de refrigerante. Bien, esa sería una diferenciación. Con el caso del EGR cooler, enfriador de EGR. Vehículos más afectados: Volkswagen Audi 2.0 TDI de 2010 al 2018. BMW B47 B57 2.0 y 3.0 diésel. Mercedes OM 651 654. Peugeot Citroën 1.6 2.0 Blue HDI. Ford 2.0 EcoBlue. Reparación y consejos de taller. Cambiar el EGR cooler completo no se repara, coste 400-900 euros más mano de obra. Siempre cambia el aceite y filtro, el aceite está contaminado. Revisa la válvula EGR, muchas veces también está dañada por el refrigerante. Después de reparar, haz una prueba de presión en cárter de nuevo para confirmar que volvió al normal. Este fallo es tan común que muchos talleres ya lo buscan directamente cuando ven emulsión más consumo de refrigerante sin fuga externa. Con el WPS500X lo confirmas en 15-20 minutos sin desmontar nada. Bien, este ha sido el caso extendido del EGR Cooler, que como ya vimos en otro sitio de los vídeos de pruebas de taller, creo, que había gente que lo puenteaba y lo cerraba, el EGR Cooler. Iba sin refrigerar los gases de EGR. Explicación: más casos reales, más casos. Cada uno combina las 4 pruebas con el WPS500X con presión en cilindro, presión en admisión, contrapresión en escape y presión en cárter. Caso 1. Anillos de pistón gastados en todos los cilindros.
Caso 2. Anillos de pistón gastados en un solo cilindro. Caso 3. Junta de culata soplada entre cilindros con refrigerante en aceite. Caso 4. Turbo con wastegate atascado, abierto o cerrado. Caso 5. Válvula PCV electrónica defectuosa en diésel. Y aquí me extiendo más. Explicación. PCV defectuosa con WPS 500X. Aquí me extiendo más. PCV defectuosa con el WPS 500X. Aquí pongo primero diferencias entre PCV mecánica y electrónica para gasolina o diésel. Síntomas comunes, iguales en gasolina y diésel. Procedimiento completo paso a paso con el WPS 500X. Configuración del osciloscopio. Pruebas que debes hacer. Interpretaciones detalladas de la onda, lo más importante. Y casos reales estudiados con el WPS 500X. Caso A, PCV mecánica atascada cerrada, gasolina 1.8 TFSI. Explicación. Caso B, PCV electrónica defectuosa, diésel 2.0 TDI. Caso C, PCV mecánica rota más manguera agrietada, gasolina antigua. Y después sigo con más casos. Distinción detallada entre PCV defectuosa, rota atascada y segmentos / anillos de pistón gastados con el WPS 500X. Otro caso detallado, sellos de válvulas defectuosos. Otro caso detallado, wastegate atascado o sellos internos del turbo dañados. Caso adicional interesante, separador de aceite obstruido saturado, oil separator. Más casos. Caso 1, nuevo, junta de colector de admisión rota o con fuga. Caso 2, nuevo, bomba de vacío defectuosa. Caso 3, cadena de distribución estirada en un solo banco, motores V6 o V8. Caso 4, separador de aceite, oil separator, saturado u obstruido. Caso 5, sellos de válvulas, desgastados. Estos casos son muy representativos y se repiten constantemente. Con las 4 pruebas se pueden llegar a la conclusión casi siempre sin abrir el motor. Y ahora explicación, fuentes de estos 32 casos que he dicho en total. Fuentes de los casos, guías oficiales y casos de estudio de Pico Technology, los creadores del WPS 500X y Pico Scope, donde ellos mismos publican ejemplos reales de diagnósticos con estas 4 pruebas, que llaman a veces las 4 dimensiones o 4 Pressure Approach. Luego también de experiencia documentada de talleres especializados en diagnóstico avanzado, tanto en foros técnicos como en vídeos y manuales de formadores como Steve Smith de Pico, Mechanic Mindset, Scanner Danner, etc. También de casos reales que se repiten constantemente en talleres de todo el mundo con motores comunes, Volkswagen, Audi TDI, BMW, Mercedes, Toyota, Ford, etc. Y también literatura técnica de fabricantes y experiencias compartidas en comunidades de mecánica, donde se describen exactamente estas combinaciones de pruebas. La cuarta dimensión, las 4 presiones, cilindro, admisión, escape, cárter, es un método muy conocido en diagnóstico avanzado con osciloscopio y transductor de presión. Pico lo promueve precisamente porque permite llegar a conclusiones muy precisas sin abrir el motor.